Bien, hay algunas citas que me gustaría que consideráramos en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 18 y Efesios capítulo 5. Ahí Colosenses capítulo 3. capítulo 3 y Efesios capítulo 5. Versículo 5. Capítulo 5. El Colosenses 3, Efesios 5. Colosenses 3 y Efesios 5. En esas dos. Igual se las leo. Sí. A propósito de las festividades del 10 de mayo y este fin de semana que fue muy activo, desde el jueves, viernes empezamos con esto de celebrar y que bueno, es una celebración importante en nuestra cultura, en nuestra región, y es muy socorrida la lectura de Proverbios. Yo se las leo. Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa y viene una serie de descripciones de las acciones que lleva a cabo una mujer. Si tienen oportunidad, léanlo, el libro de Proverbios capítulo 31 a partir del verso 10 describe, lo hemos leído aquí en otras ocasiones, describe a esa mujer. Yo quiero resaltar la última expresión de Proverbios capítulo 31. Dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido, además de llamarla bienaventurada, también la alaba, porque pareciera que es el sobrenombre. Es interesante el concepto de los sobrenombres, dejando de lado los sobrenombres de burla, o sea, eso haciéndolo a un lado, pero el concepto de sobrenombres, de qué otra manera se les puede llamar. A veces el nombre no describe a la persona, pero en ocasiones el sobrenombre sí. En la Biblia hay muchos personajes que recibieron un nombre y luego se les modificó. Yo pudiera pensar en Jacob. Jacob, su significado era usurpador, y sí, si vemos la historia de Jacob, Jacob fue un usurpador, pero luego, aunque el sobrenombre, el nombre que lo describía a Jacob era usurpador, por aquello de la primogenitura, en algún momento él se le cambia el nombre y se le cambia el nombre a Israel. La primera vez que se utiliza la palabra Israel tiene que ver con que es el nombre que se le da a Jacob. El significado de Israel es el que lucha. Y sí, es un personaje que después de ser un usurpador se convirtió en alguien que luchaba, que fue constante en su búsqueda. Y bueno, en esa idea del sobrenombre me gusta pensar que una mujer pueda recibir ese nombre, independientemente que mamá o que mi esposa se llame Juani o se llame Paquita o se llame Panchita. Independientemente de eso, el sobrenombre que recibe la mujer que describe Proverbios capítulo 31 es bienaventurada. Sí, la bienaventurada es la mujer que experimenta una dicha independientemente de las circunstancias. Que es extraño, porque pareciera que cuando una mujer cumple con mucho trabajo, hoy en día es motivo de lástima de ella misma, de autocompadecerse, o a lo mejor hasta de las amigas. Pobrecita de ti, fíjate todo lo que tienes que hacer. O ella misma es, pobrecita de mí, me tuve que levantar temprano y echarle lonche al viejo o llevar a los niños, y en vez de sentirse satisfecha, realizada, porque pues cumpliste con una acción en favor de la familia, pareciera que en vez de sentirse bienaventurada, decir, dice, mis hijos me llaman bienaventurada, mi esposo me llama bienaventurada. Pero ¿cómo se llama a sí misma la mujer? Porque es esotraria. Una cosa es cómo te ven los demás y otra cosa es cómo te ves tú mismo. De pronto nos vamos a topar tristemente con mujeres que después de dar el 100%, después de actuar, de ser responsables o de ser esforzadas en su casa, se llamen a sí mismas amargada. Y lo digo porque en otro personaje de la Biblia, Ruth, se los leo, no lo busquen, Ruth describe a una mujer que se cambió su nombre. El libro de Ruth habla de una mujer llamada Noemí. El significado de Noemí es placentera, y dice que cuando Noemí llega a su tierra, a Belén, ay, viene Noemí, y ella las interrumpe, le dice, no, pero ya no me llame Noemí, ese es mi nombre, Noemí, placentera, pero ya no me llame Noemí, ahora llámeme Mara.
amarga, porque amargos son mis días. Entonces era una mujer que estaba cumpliendo con un propósito, estaba siendo esforzada, y en vez de sentirse satisfecha por ser esforzada, decía, llámenme amargada. Qué extraño, no debiera suceder. Si estás cumpliendo, independientemente que la carga sea dura, no debemos de perder de vista que Dios nunca nos envía una carga mayor de la que podamos manejar. Es lo que dice la Biblia dice que junto con la prueba llega la salida. Entiendo que el esfuerzo puede hacer mucho, lo entiendo, pero no debe ser motivo de amargarnos. ¿Sí? Ahora, yo quiero llegar a un punto en todo esto, porque a final de cuentas, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho. El cómo se llame mi mujer, la madre de mis hijos, el cómo se describa a sí misma, es responsabilidad mía. Y hay un mandamiento que es exclusivo para varones. Así digo, pudiéramos decir, es que en la Biblia no hay géneros, o toda la palabra de Dios es para todos. No, hay un mandamiento al menos, pudiera haber otro, pero un mandamiento que es exclusivo para nosotros, que es el tema que compete. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 19. Colosenses, capítulo 3, en el capítulo 3, en el verso 19. Dice, 3:19, dice, empiezo en el 18, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Esa parte me gusta, pero yo quiero resaltar el 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así de simple, en pocas palabras. Maridos, amad a vuestras mujeres. Estoy consciente que solo tengo 10 años de casado, estoy consciente que me llevan mucha ventaja. Sin embargo, yo quiero sustentarme en la palabra de Dios, no en mi propia experiencia. Lo que dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Allí, en esas pocas palabras. Y para nosotros la palabra amor es una de esas palabras que utilizamos los latinos para todo. Lo mismo amamos al perro que nos mueve la cola, que amamos el programa de televisión, o que amamos el auto, o que amamos a la señora. Bueno, la Biblia utiliza otra palabra. El lenguaje original, el lenguaje que se escribe en la Biblia, no utiliza la palabra amar, y utiliza la palabra eros o la palabra filio. La palabra eros, pasión, sentimiento, deseo. Ahí sí no nos queda duda. Amar con pasión, amar con sentimiento y amar con deseo, eso es muy de nosotros. Y sí creo que estemos cumpliendo con ese mandamiento desde esa perspectiva. La otra es filio, afecto y preocupación humana. También no me queda duda. Pero cuando se escribe esto, amar a vuestras mujeres, hay otra palabrita que se utiliza, que no es necesariamente eros, que no es necesariamente filio, que es la de ágape. Es otra palabra con la que de pronto no estamos muy familiarizados. Maridos, tengan amor ágape por vuestras mujeres. Ágape es el amor que se mide por el sacrificio. Maridos, sacrifíquense por sus mujeres. Básicamente eso es lo que está diciendo. ¿Por qué lo digo? Más adelante, en el libro de Efesios capítulo 5, se repite nuevamente este mandamiento, pero como que se clarifica o se amplía. Efesios capítulo 5, a partir del verso 25, dice, maridos, nuevamente, amad a vuestras mujeres, pero luego lo clarifica, así como Cristo amó a la iglesia. Y eso ya es otra historia. Ya no es maridos amen desde la perspectiva de la pasión, del sentimiento, del deseo. Ya no es maridos amen desde la perspectiva del afecto y la preocupación humana, porque a veces el amor se reduce a la preocupación. No, me amas, sí, te amo, mira, pues no te faltan zapatos. De hecho tienes muchos, tienes más, ocupa un par de zapatos es suficiente, tú tienes 14 pares de zapatos. No, sí, pero no es el afecto, la preocupación por el sustento. Lo clarifica en el libro de Efesios, dice, maridos amen como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué forma amó Cristo? ¿Cuál es la característica de Cristo? Bueno, el sacrificio. Esa es otra historia. La renuncia, la definición de sacrificar es renunciar a algo en provecho de otra persona. Y ese es un mandamiento. Un amor hacia nuestra esposa, hacia la madre de nuestros hijos, que esté dispuesto a renunciar. Entonces se va complementando. Maridos, amen de una forma diferente
Amen de manera que renuncien aún a ustedes mismos. Si preguntáramos, ¿aman a su esposa? Yo estoy seguro que la respuesta obvia, obligada, así en automático es sí, sí la amo. Mira, no le falta alimento, no le falta vestido, tiene donde vivir, tiene forma de transportarse. Pero si lo preguntáramos diferente es, maridos, ¿se sacrifican ustedes por su esposa? Y a veces ahí la historia cambia. Porque el sacrificarse no significa que la persona tenga. Se trata de menguar yo mismo en favor de. Me queda muy claro el verso anterior que leíamos, casadas estén sujetas a sus maridos. Sí, eso, yo quiero que eso suceda, pero que haya una sujeción, tiene que haber una autoridad que proviene de Dios, no una autoridad que impone, no una autoridad que lastima. Y para que lleguemos a ese nivel de autoridad, para que lleguemos a eso, tiene que haber un amor sustentado en el sacrificio. Maridos, sacrifíquense por su familia, sacrifíquense por su esposa. Es necesario menguar. Es un mandamiento diferente, es un mandamiento permanente. El libro de Pedro, capítulo 3, verso 7, más o menos toca lo mismo. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida. Y dice la última expresión, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y entonces eso se complica o se facilita, depende de cómo esté yo en mi relación con mi esposa. Pero pensar que mis oraciones, la efectividad de mis oraciones, que mis oraciones lleguen a la presencia de Dios, puede estar determinado por el trato a mi esposa. Bueno, entonces sí. Que de pronto mis oraciones, dice que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué puede estorbar a que mis oraciones lleguen a la presencia de Dios? El trato, el cuidado, el sacrificio que tienes por tu mujer. Digo, sí hubo flores el 10 de mayo, tal vez hubo serenata el 10 de mayo, tal vez hubo presupuesto, ten ve y gástatelo con tus amigas. Sí, qué bueno, pero esto es otra historia. Esto habla de sacrificio. Y a veces el sacrificio no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con presupuesto, no tiene nada que ver con el auto. Ahí mismo en Efesios continúa, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, a partir del 25, a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo pondría 3 puntos en la mesa, sustentados en el libro, en la lectura de Efesios. Tiene que ver con, número 1, la pregunta es amar, desde la perspectiva del sacrificio. Bueno, ¿amas a tu mujer? Sí. Bueno, ¿te sacrificas por tu mujer? Sí. ¿Renuncias en favor de tu mujer? Sí. Bien, ese es el punto número 1. El punto número 2 sería para santificarla. ¿Cuál es el propósito de ese amor o de ese sacrificio? Bueno, santificarla. Jesús muere para santificar a la iglesia, o vive para santificar a la iglesia. Bueno, yo santificar a mi esposa, bueno, que esa no es área de Dios. Sí, pero en mi familia integral, que tiene que ver con el sustento, que lo tenemos solucionado, que tiene que ver con el respaldo moral, pero yo resaltaría, o mi punto es, la formación espiritual. Cuando nos dijeron, amen a sus mujeres, ama a tu mujer, nos está llevando a un amor responsable, un amor sustentable que se ocupa de la formación espiritual. Porque de nada sirve que yo tenga una relación con Dios y mi esposa no. De nada sirve que yo esté encaminado a la santidad, que yo esté encaminado a la purificación, que yo esté encaminado a perfeccionar mi condición, si mi mujer no va de la mano conmigo. De nada es, esto no es individual, no es yo me acerco a Dios y mi mujer, pues ahí más o menos va bien. No. Los esfuerzos que estamos haciendo por reunirnos, por buscar en la palabra de Dios, tienen como propósito alcanzar y mantener al mismo nivel a mi familia, a mi esposo. Entonces, qué bueno que reconozcamos, qué bueno que la llamemos bienaventurada, pero qué bueno que ella misma se llame bienaventurada. Regresar a vivir al libro de Proverbios. Que no le pase como a Noemí,
que en algún momento de su vida Noemí dice, no me llamen dichosa, no me llamen placentera, llámenme amarga. Yo me preocuparía, bueno, ¿cómo se llama mi mujer? ¿Cómo se llama a sí misma? Lleva mi apellido, pero ¿cómo se llama a sí misma? A lo mejor yo estoy satisfecho con su trabajo, pero a lo mejor ella no está reconociendo la importancia o el efecto de sus acciones. Para que mi mujer se llame bienaventurada a sí misma, dice el Proverbios 31, se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su esposo la alaba. Sí, pero a lo mejor ella se quiere suicidar, o a lo mejor ella ya no hay a la puerta por todo ese trabajo, porque no la reconozco. Además de llamarla bienaventurada yo, además de alabar y reconocer su trabajo, yo quiero que ella misma se sienta bienaventurada. La bienaventuranza es la dicha independientemente de las circunstancias. Si yo quiero que mi mujer se sienta dichosa independientemente de las circunstancias, independientemente de la realidad, bueno, la solución o la propuesta es amarla. Si yo amo a mi mujer desde la perspectiva de ese amor ágape, de ese amor incondicional, de ese amor que se sacrifica, si yo en ese ejercicio del amor me ocupo de su santificación, me ocupo de hacerla acepta delante de Dios, que ella se sienta aceptada delante de Dios, y si en ese proceso me ocupo de purificar su vida, de perfeccionar su vida, diríamos, con la palabra, con la instrucción de la palabra de Dios, entonces ella se llamará bienaventurada. Y si ella se llama bienaventurada, si ella se reconoce bienaventurada, si ella se siente dichosa, las cosas van a funcionar. Hoy es triste, pero vamos a toparnos con mujeres que cumplen con su responsabilidad, pero se sienten amargadas. Porque hay un feminismo curioso, una mala interpretación del feminismo, pudiera decir, a ver si no me busco enemigos, pero hay una mala interpretación del feminismo que cuando una mujer confía en ella misma, mira todo lo que tengo que hacer. Denle una oportunidad al libro de Proverbios 31, léanlo en su casa, léanlo en compañía de su esposa, esa última expresión de Proverbios 31, vean todo lo que describe, todo lo que hace, y después de hacer todo eso, no termine diciendo, qué cansada estoy, me lamento de mi vida, ¿para qué me casaba? Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, su esposo también la alaba. Bueno, para que eso ocurra, debemos cumplir con ese mandamiento exclusivo para nosotros, amar a nuestras mujeres. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera agregar o complementar algo.